Como habíamos visto en el vídeo anterior, una auditoría energética es una medida estratégica que las empresas pueden implementar para iniciar los procesos de eficiencia energética en sus instalaciones. También revisamos el marco legal que promueve la realización de las auditorías energéticas en Europa. Estas políticas energéticas están respaldadas por incentivos para promover la transición energética de las empresas, disponibles a nivel regional y nacional. Estos incentivos permiten sostener tanto las auditorías energéticas como la implementación de las medidas de ahorro y eficiencia energética recomendadas. En este segundo vídeo exploraremos algunas opciones que tienen las empresas españolas del sector industrial para acceder a dichos incentivos o ayudas. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en España, el IDAE, es un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y es el encargado de contribuir a la consecución de los objetivos adquiridos en España en materia de eficiencia energética, energías renovables y otras tecnologías bajas en carbono. El Plan Nacional de Eficiencia Energética 2014-2020 desarrolla diferentes líneas de actuación que permitirán a nuestro país cumplir con los objetivos de ahorro de los distintos sectores consumidores que marca la Comisión Europea. Para que las empresas del sector industrial puedan contribuir a la consecución de dichos objetivos, disponen del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial. Esta línea de ayudas, disponible hasta final de 2020, busca incentivar la mejora de la tecnología en equipos y procesos, así como la implementación de sistemas de gestión energética mediante una ayuda que puede llegar hasta el 30% de la inversión elegible. La primera y segunda convocatoria la hizo directamente el IDAE y esta tercera se gestiona a través de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, además de gestionar este programa de ayudas, pueden gestionar otras que proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional o también conocido como fondos FEDER. Es interesante saber que muchas ayudas de los fondos FEDER, aunque no vayan dirigidas a la realización de auditorías energéticas, sí cubren el coste de su estudio. En la página del IDAE es posible encontrar todas las ayudas a nivel estatal, regional y local. Pero además de todo este tipo de ayudas que hemos mencionado, que van más dirigidos a la mejora de la eficiencia energética y las energías renovables, es interesante saber que tanto el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo disponen de otro tipo de incentivos que van más dirigidos a la innovación, con el objetivo de incrementar o diversificar la producción, así como proyectos de sostenibilidad dentro de la industria conectada 4.0. A continuación vamos a ver en detalle cómo 2 comunidades autónomas están gestionando sus ayudas. En Castilla y León se consumen 8.300 kilotep anuales de energía primaria. Eso representa aproximadamente el 6,3% del consumo total en España. El sector industrial consume el 22,3%, que si le sumamos la parte del sector terciario, representaría 1/3 del consumo total que se produce en nuestra comunidad autónoma. Es por ello por lo que el Gobierno regional está desarrollando actualmente la Estrategia de Eficiencia Energética 2020 y ya está elaborando la Estrategia de Eficiencia Energética al 2030. Es tan importante el consumo en el sector empresarial que una de las áreas principales en las que se para la estrategia de eficiencia energética es precisamente esta, habiendo creado 4 líneas de trabajo y 10 medidas a aplicar. Entre las medidas más destacadas precisamente serían la incorporación de la mejor tecnología disponible con objeto de mejorar el ahorro y la eficiencia energética, incorporar sistemas de gestión energética tipo ISO 50001 y la utilización de empresas de servicios energéticos para poner en marcha medidas que se hayan detectado a través de las auditorías energéticas. En este sentido, en nuestra comunidad autónoma lleva más de 25 años promocionando este tipo de medidas. En la actualidad tenemos un programa de ahorro y eficiencia energética en el sector industrial cofinanciado a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el Fondo de Desarrollo Regional FEDER. Asimismo, anualmente, a través de presupuestos de la propia comunidad autónoma, también cofinanciados con fondos FEDER, se ponen en marcha convocatorias de subvenciones que pueden alcanzar en el entorno de 1,2 millones de euros para poner en marcha medidas de ahorro y eficiencia energética, así como también aprovechamiento de energías renovables tipo fotovoltaica, biomasa, térmica. La tramitación de estas ayudas es completamente telemática a través de una herramienta web, recibiéndose aproximadamente 600 solicitudes anuales, lo que ha permitido reducir cargas administrativas y reducir también el tiempo de resolución, siendo muy bien recibida por todos los empresarios.
el sector industrial en el País Vasco siempre ha sido tractor de la economía y a lo largo del tiempo se ha ido adaptando a las circunstancias del mercado, tanto a nivel global como sus empresas. En este sentido, las empresas han tenido que ir adaptando en la medida de lo posible sus procesos productivos desde un punto de vista energético para ser lo más competitivas posibles a nivel internacional. Con el objetivo de posicionar al sector industrial vasco y sus empresas a nivel internacional, desde el Ente Vasco de la Energía y el Gobierno vasco hemos promovido en los últimos años programas de ayudas para realizar auditorías energéticas, mejorar los procesos productivos e introducir energías renovables en las propias empresas. En estos momentos nuestras ayudas ya no van dirigidas a las auditorías energéticas, pero sí que apostamos por la mejora de los procesos productivos, de tal manera que las empresas consigan posicionarse a nivel internacional, reduzcan sus consumos específicos y mejoren el medio ambiente. De todas las ayudas que a lo largo del año 2020 el Ente Vasco de la Energía ha promovido, las más interesantes para las pymes industriales son las siguientes. El programa de ayudas para la eficiencia energética, 3 programas de ayudas para el campo de las energías renovables, para instalaciones de biomasa, instalaciones de geotermia e instalaciones de energía solar fotovoltaica y 2 programas de ayudas para las actividades del sector transporte y la industria relacionadas con la sustitución de vehículos y los puntos de recarga. Todos estos programas de ayudas están recogidos más concretamente en la página web del EVE, www.eve.eus. Aunque hemos recogido el testimonio de entes de la energía de 2 comunidades autónomas, todas las comunidades disponen de algún tipo de ayuda para mejorar su eficiencia energética, instalar energías renovables, mejorar la tecnología, entre otras. La Junta de Andalucía tiene una línea de incentivos a fondo perdido llamada PYME Sostenible. En Murcia, el Gobierno regional ofrece diversas ayudas enmarcadas en el programa FEDER 2014-2020 para el fomento de la eficiencia energética y el uso de las energías renovables. En la Comunidad Valenciana, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE, ha venido ofreciendo 3 tipos de ayudas: el Plan de Ayudas de Ahorro y Eficiencia Energética y Energías Renovables, las deducciones fiscales en IRPF para autoconsumo y energías renovables y el fomento de las instalaciones de autoconsumo para energía eléctrica. En Cataluña, el Instituto Catalán de la Energía, ICAEN, tiene 2 ayudas regionales: el Programa de Cupones para Servicios de Gestión Energética y el Plan Renove Industria, dirigido a la renovación de equipos. En la Comunidad de Madrid apuestan más por dar ayudas a la implementación de sistemas de gestión energética y el fomento de las energías renovables. Finalmente, en las Islas Baleares existen ayudas a la microempresa, pequeña y mediana empresa industrial para cubrir los gastos financieros de operaciones de financiación de inversiones productivas. En este vídeo hemos contado brevemente las ayudas a las que pueden optar las pymes para mejorar su eficiencia energética y reducir la contribución al cambio climático. Pero además hemos preparado un documento donde puedes encontrar todos los enlaces para acceder a las ayudas de cada comunidad autónoma del Estado español. Puedes encontrar este documento en la descripción del vídeo. No te pierdas los siguientes vídeos, donde veremos casos reales de medidas implementadas en pymes industriales del sector alimentación, químico y construcción.